Muy buenas a todas y a todos. Es un placer estar aquí con todas y con todos. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico la elección de esta comunicación para ser compartida con todo el grupo SESEP desde este congreso. También agradecer de forma muy especial a ambos comités, científico y organizador, la posibilidad de haber proyectado de forma virtual este congreso de este difícil año 2020. La comunicación que os va a ser presentada lleva el título de Validación de un instrumento para el diseño de casos clínicos en simulación y de los autores Mónica Negredo y un servidor José Antonio Sarria, ambos miembros del grupo de investigación enfermera en simulación de Cataluña y Andorra, y Mónica es profesora del Instituto de Formación Sanitaria perteneciente al Parc de Salut Mar, el Instituto Bonanova, y yo soy profesor de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. La simulación es una metodología de aprendizaje activo para promover, mejorar y validar la progresión de un participante desde el inicio hasta que se convierte en experto. Se requiere el empleo de herramientas que permitan instrumentalizar y validar la actividad del profesor facilitador. La planificación y ejecución de la actividad son importantísimas relacionadas con los objetivos de aprendizaje. Existen modelos de diseño de este aprendizaje en simulación que guían y fortalecen los resultados, pero no solo del diseño, sino también de la eficacia del aprendizaje en simulación. El estándar 9 de la Asociación Internacional de Enfermeras de Simulación, EINAS, recomienda cómo conseguir óptimos resultados en el diseño de una actividad de simulación. INAR considera que hay elementos imprescindibles a incorporar en este diseño, al igual que otros autores internacionales líderes en diseño como Pamela Jeffries, J. Linier, McCohen, Irving y Lois, entre La motivación principal para la creación de esta plantilla de diseño de casos fue la escasez de herramientas en el ámbito nacional para diseñar casos de simulación. Y también otra de las motivaciones fue la evaluación de las propiedades psicométricas de esta plantilla. Este trabajo se planteó dentro del grupo de investigación enfermera en simulación de Cataluña y Andorra, y el relevo de este trabajo pues lo cogimos los dos autores que os lo presentan en este momento. Los objetivos de este trabajo fueron describir el desarrollo de una herramienta para el diseño de casos clínicos de escenarios clínicos en simulación y mostrar la validación de este instrumento en el diseño de casos. La metodología consistió en la realización de un estudio de construcción métrica de validación de una plantilla de diseño. Los timings fueron comprendidos entre enero de 2017 y octubre de 2019. El trabajo se realizó en 3 fases. Una fase previa, en la cual se realizó una revisión bibliográfica de instrumentos similares, que seguían las recomendaciones de la INAS y otros autores. Y una vez hecha esta revisión, se elaboró una versión 1 de la plantilla que se sometió a la primera fase de factibilidad, de validez de contenido. Esto consistió en una validación facial por expertos que fueron seleccionados dentro del grupo Grisca y también expertos asistentes a los talleres realizados en el 6º Congreso de SESEP de 2018 en Manresa. Previamente se realizó la presentación de esta V1, la primera versión, y se les instruyó sobre el método de validación por jueces y los criterios de validación. Estos criterios fueron univocidad, que se refiere a el significado del término, si realmente
es unívoco y significa lo que quiere llegar a mostrar. Pertinencia, que es el grado de apropiación o grado de congruencia que tiene el término sobre figurar en este apartado o no, y el grado de relevancia, que se refiere al grado de importancia que le da el juez a él. Los apartados de univocidad y pertenencia se valoraron mediante escalas dicotómicas entre 0 y 1, y en el ámbito de la relevancia se valoró con escalas de tipo Likert de 0 a 10. Se añadió un apartado de observaciones de interpretación cualitativa. El análisis se realizó mediante las variables dicotómicas, se establecieron valores por categorías y se determinaron sus valores modales. En las variables escalares se realizaron tablas de frecuencia, la mediana y la moda. Las variables cualitativas se analizaron mediante lectura analítica y videograbaciones. La segunda fase se llamó de validación de la aplicabilidad, mediante la realización de un pilotaje que se estableció en el 7º Congreso de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad Clínica del Paciente, que se realizó en Madrid en 2019, mediante entrevistas videograbadas a expertos. Antes de la simulación se les entregó un caso diseñado sobre la plantilla a validar la aplicabilidad, y al finalizar se realizó una entrevista conjunta en el análisis de cada apartado. Estos expertos provenían del ámbito de diferentes sitios de simulación, de diferentes lugares, de diferentes relevancias, y estos expertos fueron técnicos, instructores y coordinación de programas de simulación del ámbito nacional. En cuanto a resultados, en la fase de validez de contenidos hubo una extensa homogeneización por parte de los expertos, con cifras de univocidad alrededor de un 78,3% y pertenencia sobre un 69,6%, con un grado de relevancia entre 6,5 y 9,8 puntos. Hubiendo menor cantidad de observaciones cualitativas en los apartados mayormente consensuados. Hubo menor paridad en los resultados en los apartados y subapartados siguientes. Datos básicos. Titulación de los alumnos. Se consideró una univocidad del 52,8%, aunque con un alto grado de relevancia, 9,04. En las asignaturas y materias implicadas se consideró una univocidad de un 45,5% y una relevancia de 7,93 puntos. Tampoco se consideró muy relevante el subapartado sala de simulación, con una pertenencia del 63,9 y una relevancia de 6,61 puntos. Las observaciones sugerían que se uniesen estos dos subapartados, centro de simulación y sala de simulación. En los objetivos y competencia destacó una univocidad de un 63,9%, y esta univocidad más baja se justificó en las observaciones destacando que se diferenciaran ambos términos, aunque hay que decir que no hubo un consenso para establecer uno o dos apartados en este término. Los apartados resumen de escenarios por objetivos, debriefing, checklist y guión para los actores fueron ampliamente consensuados. Se recogieron algunas aportaciones sobre aspectos modificables en los apartados de briefing, checklist y guión para los actores. En el de briefing se subrayó o se propuso crear un subapartados para tratar la introducción de marcos mentales. En el checklist se propuso introducir una plantilla de evaluación si el caso clínico tenía una finalidad calificadora. En el guión para los actores se propuso especificar aspectos definitorios sobre si estaba destinado al paciente este guión, a los actores, o este guión estaba destinado a acompañantes o familiares del paciente. Una vez analizadas las facilidades en la versión 3 resultó conformada con 9 apartados y se asociaron algunos apartados por contenidos y se redujo algún ítem. En cada apartado, siguiendo las observaciones de las entrevistas realizadas en la fase de aplicabilidad, se incorporó un distintivo logotípico para indicar
a qué rol iba dirigido cada apartado, si este rol pertenecía a un instructor, a un técnico, a un actor o a un estudiante. Finalmente, se consideraron cambios estéticos en la versión 3, también en la fase de la aplicabilidad, con el objetivo de mejorar la practicidad y el uso de la plantilla. Esta plantilla se renombró como plantilla Grisane, que significa Grupo de Investigación Enfermera Sarria-Negredo de Diseño de Casos para la Simulación. Como conclusiones, resaltar que la creación de un instrumento para el diseño de casos es una tarea compleja, es un trabajo complejo, que se deben considerar aspectos que contribuyan a facilitar la evidencia científica y que determinan como imprescindible para la buena práctica. Es decir, que estos aspectos se deben considerar en la realización de este instrumento. Que la validación facial, por juicio de expertos en simulación, es un proceso lento, pero a la vez enriquecedor, ya que permite garantizar la validez del instrumento, así como considerar mejoras en el mismo. Decir también que la prueba piloto fue determinante para destacar y mejorar aquellos aspectos relacionados con apartados de mayor interés para los diferentes profesionales. También decir que la plantilla está depositada en el repositorio público de la Universidad de Barcelona y está a disposición de todos con la licencia de compartir de Creative Commons. Y muchas gracias, ha sido un placer compartir este trabajo con todas y con todos y decir que nos tenéis a vuestra disposición. Hasta siempre.